a Efesios. Recuerden que esta es una carta donde el apóstol intenta y quizás sea la parte más complicada de esta parte de la revelación, porque a través de la doctrina, siempre a través de la doctrina, y esa es la característica que nos dejó el Señor Jesucristo, las cosas se resuelven a través de la doctrina. Todos nuestros problemas se resuelven a través del conocimiento de la doctrina. ¿Por qué? Bueno, la doctrina para un seguidor de Jesucristo es el manual, es cómo se hace. Es el punto A, el punto B, el punto C, de cómo armar lo que nosotros decimos una vida espiritual. ¿Cómo se arma una vida espiritual? ¿Qué manual vas a usar? Bueno, ¿qué tal el manual de mi experiencia espiritual? No es válido. Esto no quiere decir que Dios no quiere que yo sienta algunas cosas esta tarde. ¿Qué siento? Bueno, siento seguridad. Me siento tranquilo cuando sé que entiendo lo que está pasando. Por lo tanto, es obvio, más que obvio, que no se pueden repetir las experiencias, porque dependen del estado emocional de las personas. ¿Tenemos el mismo estado emocional? No, no tenemos el mismo estado emocional, porque nos pasan diferentes cosas. Y no solamente que nos pasan diferentes cosas, sino que nos pasan a diferente tiempo. Cuando yo estoy rebosando de alegría, quizás mi hermano al lado mío está llorando alguna tristeza. No, está mal, está triste. ¿Por qué? Porque vos estás contento. No es justo. No puedo medir las personas que me rodean por la manera que yo me siento esta noche. Me siento totalmente gozoso. Quiero salir corriendo para el Señor, levantando las manos, llevando una bandera. Sí, está genial. Así se sienten todos. Bueno, es obvio que no. ¿Cómo nos volvemos hermanos y seguidores del mismo Cristo? Entendiendo la doctrina. Y la doctrina tiene un solo propósito. No dice una cantidad de propósitos. La sana doctrina de cual habla la palabra tiene un solo propósito. Estar seguros de nuestra salvación. Para eso sirve la doctrina. No tiene ningún otro uso. La Escritura dice que yo no tengo que probarle mi conocimiento de Dios a nadie. ¿Para qué entiendo lo que Dios quiere de mí? Para saber si soy salvo. No es poco. No es poco. Personas siguen saliendo de este plano de existencia, ¿no? Todos los días. Personas que conocimos, personas que amamos, personas que no amamos tanto, pero siguen saliendo, no se puede parar. ¿A dónde van? Bueno, ¿qué dice la doctrina? La doctrina es que una vez que el hombre sale de esta dimensión, lo que sigue es el juicio. Por lo tanto, mis sentimientos a lo largo de los años han cambiado muchísimo. Mis sentimientos. Porque cuando una persona sale de este plano, posiblemente porque me estoy haciendo viejo, me pone la carne de gallina, porque la persona que yo dejo de ver hoy, mañana está instantáneamente frente al Señor, dando cuenta de su vida. ¿Te imaginas que esa persona que se fue fueras vos?
¿Que esa persona que se fue fuera yo? ¿O pensamos que no nos va a pasar? ¿Por qué es tan importante la doctrina? Porque es la manera en que Dios intenta asegurarnos de nuestra salvación. Ok, definamos eso. Efesios, capítulo 2. Dice, y Él, Jesús, obviamente, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Una acotación, dice el apóstol. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es mucho. Yo tengo dividido esto en 3 pedazos, solamente para la predicación. Si fuera para la enseñanza, tendríamos que escribir un libro, porque son demasiados elementos juntos, muchos. O sea, el manual tiene una cantidad de puntos que necesito considerar. No es solamente meter una cosa dentro de la otra, atornillarla y usarla. No, esto no es así. Si quieren pensar de manera como un ingenio, es una muy complicada máquina, con una cantidad de engranajes y resortes que necesitan ser puestos en línea para que esta gran maquinaria que se llama salvarnos funcione. Toda esta gran maquinaria se hizo con una sola razón, que yo me salve. Pero necesito atender y considerar que todos los engranajes y todos los resortes y todos los tornillos estén en su sitio y funcionando adecuadamente. Todos deben funcionar a la vez. No sé, la mayoría de nosotros conoce un motor de carro. Todo está bien, solamente le faltan los pistones. ¿Solamente? ¿Y qué hacemos andar el carro sin pistones? No, el carro está increíble, pero la electricidad no le anda. Pues entonces no tenés un carro. No, no, sí, tengo todo ahí puesto en el lugar. No les llega la electricidad. ¿Qué significa? Bueno, significa que no anda. ¿Es tan importante? No, no es que es tan importante, pero es parte integral de que eso funcione. ¿Cuál es el motivo? Que lo ponga en un carro y me lleve. ¿Solo eso? Sí, solo eso.
¿Vos te das cuenta todo lo que tiene que pasar para que te sientes en un carro, des vuelta la llave y el motor te lleve donde vos querés? Todas las cosas que pasan a la misma vez. Porque el propósito es uno solo, que cuando me siente en el carro, lo prenda y me lleve. Ese es todo el propósito del carro. Llevarme del punto A al punto B. ¿Ok? Pero ¿qué cosas necesitan pasar a la misma vez? No separadamente, a la misma vez, para que yo pueda salir, irme a casa. Bueno, esto es lo que nos está pasando. Nosotros hablamos de salvos por gracia. Esa es la doctrina. Por gracia sois salvos. O sea que Dios decide, porque la gracia es una decisión que inicia el armado de toda esta maquinaria. ¿Quién decidió armar esta maquinaria? Dios. ¿Por qué? Porque quiere salvarte, porque quiere salvarme. Ok, gracias Dios. ¿Y qué significa la gracia entonces? ¿Cuáles serían los componentes de la gracia? ¿Cómo funciona la gracia? Bueno, vamos por el principio. Tomemos por piezas. Primero que nada, partimos de la base que estábamos muertos. Nuestros pecados, y no solamente dice nuestros pecados, sino que dice nuestros delitos. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra delito y la palabra pecado? Bueno, el delito es una decisión por el mal. El delito es una decisión por el mal. No, eso es pecado. No, pecado es una condición de la naturaleza. Nosotros nacimos en pecado, pero nuestros bebitos no son delincuentes. ¿Entienden la diferencia? No es tan difícil. ¿Qué es tu bebito? ¿Un delincuente? No, en delincuente nos convertimos después por deseo y decisión propia. Por lo tanto, una cosa es decir que el adulterio esté mal y otra cosa es que yo sea adúltero. Es otra cosa. ¿Puede entender un nenito de 5 años que robar está mal? Puede entenderlo. Otra cosa es que quiere ser ladrón. Los niños de 5 años no son ladrones. Potencialmente, ni potencialmente. Porque tendrían que alcanzar la madurez de su decisión mental para convertirse en ladrones. Entonces, cuando yo veo a un nenito de 5 años, no puedo decir, oh, ahí está un ladrón. No, ¿cómo esa barbaridad? Bueno, no, es porque potencialmente, no potencialmente nada, ni siquiera sabes si ese nenito de 5 años va a llegar a 6. ¿O sabes? No, no sabes. Nuestro deseo es que nuestros niños crezcan, se desarrollen, sean hombres y mujeres de bien. Ese es nuestro deseo, pero las cárceles están llenas de delincuentes. ¿De dónde salieron? No, es que eran pecadores. No están en la cárcel porque son pecadores, están en la cárcel porque son delincuentes. ¿Por qué nosotros quedamos fuera del Señor Jesucristo? Por delincuentes. Hicimos cosas a sabiendas que no las debíamos hacer y las hicimos igual. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Recuerdan? Es todo parte del todo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, y sigue la lista. Éramos delincuentes antes que pecadores. Por eso la doctrina es tan importante.
Por eso es tan interesante en esta noche que yo entienda, como decíamos esta mañana, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere que entienda. Bueno, entendamos. ¿Qué necesito entender? Que delante de los ojos de Dios estaba muerto porque era un delincuente. Y saben, me hizo pensar una cantidad de cosas esto. Porque en un mundo sin Dios, nosotros tenemos prisiones, cárceles, donde queremos poner a los delincuentes. Algunos de estos delincuentes, como bien establece la ley, Dios dice que hay que matarlos. Wow, no hablan como ese, pues medio grave a decir eso. No, no es medio grave, es como está en la ley. Dios dice que los secuestradores había que matarlos. Los violadores hay que matarlos. Los adúlteros encontrados en adulterio hay que matarlos. Los idólatras hay que matarlos. Oh, entonces Dios cree en la pena de muerte. Sí, firmemente. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque hay algunos delitos que cruzan la línea, ¿está bien? Hay algunos delitos que cruzan la línea del no retorno de la conciencia. Oh, no, eso está muy grave. Sí, está muy grave. Sí. Antes de su encarnación, el Señor Jesucristo nos dio la ley. Antes de que la segunda persona de Dios encarnara, nos dio la ley. ¿Ustedes piensan que cambió? ¿Quién? ¿El Señor Jesucristo? Es Dios. Él no cambia. ¿Cree el Señor Jesucristo en la pena de muerte? Sí. Todo lo que yo necesito saber de Dios está en la ley, en los profetas. ¿Qué querés saber de Dios? Bueno, anda a la ley y fíjate qué dicen los profetas. Porque la revelación de Dios, lo que decíamos esta mañana, se mantiene la idea clara. ¿Recuerdan? ¿Qué quiere Dios? Bueno, lo podemos leer lo que quiere Dios. Vamos a revisarlo, así entendemos qué está pasando. Versículo 18 del capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Eso es lo que quiere Dios? Sí, sí, eso es lo que quiere Dios. Alumbrar tu entendimiento, alumbrar mi entendimiento, con lo que es la voluntad de Él. Estamos hablando del conocimiento de Dios. ¿De qué Dios? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Padre de la gloria. Ok, I got it. ¿Qué quiere Dios entonces de mí esta noche? Que entienda cómo funciona. Es complicado tener que depender en un profesional, ¿no? ¿Por qué es tan complicado depender en un profesional? Porque lamentablemente tenés que agarrar un profesional honesto que te diga la verdad. ¿Y cuántos hay? ¿Ok? Necesito arreglar. ¿Qué quieres arreglar? Necesito arreglar mi carro. ¿Querés un profesional que te diga lo que está pasando o que haga dinero con tu ignorancia? ¿Qué hace un profesional sin escrúpulos?
sin conciencia. Va a ser dinero con tu ignorancia. ¿Cómo lo refutamos? ¿Y cómo lo voy a refutar si yo no sé de mecánica? ¿Qué pasa con los maestros falsos? ¿Cómo refutamos un maestro falso? ¿Cómo refutamos un profeta falso? Bueno, tenés que saber de la doctrina. O lo que nos pasa comúnmente en un mundo perdido. Dependemos del profesional. ¿Se puede aprovechar de mi ignorancia? No es que se puede. Lo hace. Y se acaba el problema. Te mienten, descaradamente. ¿Quiénes? Todos. Tenés que salir a encontrar uno que tenga conciencia. ¿Qué tan fácil? No es fácil. Un abogado que siga a Cristo, un arquitecto que siga a Cristo, un mecánico que siga a Cristo, un médico que siga a Cristo. ¿Cuántos? Necesitas una lupa. O que te conviertan en mercancía. Bueno, lamentablemente eso es lo que dice la palabra. Dice que se levantan falsos maestros, falsos profetas que van a hacer de nosotros mercancía. ¿Qué parte de mí harán la mercancía? Mi ignorancia. ¿No sería bueno saber para no convertirnos en mercancía? Bueno, la primera instancia, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, cosas que sabíamos en lo particular que estaban mal, y después del delito aparece el pecado. No el pecado y después el delito. El delito va primero que el pecado. ¿En qué caso? En todos los casos. Adán y Eva, antes de pecar, cometieron un delito. Sí, desobediencia. Eso fue antes del pecado. El pecado se consumó en tomar la fruta que no debían tomar. Pero el delito ocurrió antes, porque la duda entró en su corazón para saber si lo que Dios decía era bueno o no. ¿Cómo que pusieron en duda lo que era bueno o no de parte de Dios? ¿Que estaban locos? No, fueron delincuentes antes que pecadores. ¿Qué creen que nos pasó a nosotros? Exactamente igual. Exactamente igual. Fuimos delincuentes antes que pecadores. ¿Cómo es así que funciona la doctrina? Dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos es de los niños. Pero los niños nacieron en pecado, o sea, nacieron con la posibilidad de morir. Llevan en su carne la marca del pecado. ¿Qué es? La muerte. ¿Se mueren nuestros niños? Sí, sí. Terriblemente doloroso. Pero la verdad es que se mueren. ¿Pero por qué se mueren si no son delincuentes? Porque estaban en pecado, su condición, su naturaleza. Bueno, en nuestro caso es doble. Una vez que nosotros tomamos control de nuestra conciencia, este problema es doble. Sos un delincuente y después un pecador. Es una condición complicadísima. Sí. ¿Por qué creen que finalmente todo es destruido por fuego? El agua no alcanzó, dijo Dios.
Hubo un diluvio ya, hermanos. No alcanzó. Bueno, la tierra y la creación que nosotros conocemos ahora está reservada para el día de fuego. Esto no se va a armar de nuevo. La creación sobrevivió el agua, pero no va a sobrevivir el fuego. Es grave lo que nos pasa. La humanidad está gobernada por la delincuencia y el pecado. ¿Cómo es posible que un muchachito de 15 años salga a robar y a matar? Bueno, ustedes, si ven las noticias en Sudamérica, es lo más normal del mundo. Que nuestros jovencitos, nuestros casi niños, salgan a robar, salgan a matar. Asesinos a sueldo. Son delincuentes. Nosotros anduvimos en esto, dice el manual. Que nosotros también anduvimos en nuestros delitos y pecados. Hice cosas que sabían que estaban mal, aún sin conocimiento de la ley. ¿De acuerdo? Aún sin conocimiento de la ley, yo hice cosas que estaban mal. Era delante de los ojos de Dios un delincuente, fuimos delincuentes delante de Dios. Después se empeoró la cosa, porque a medida que fuimos madurando y creciendo nos dimos cuenta que no solamente éramos delincuentes, sino que estábamos directamente en contra de lo que Dios decía que no podíamos hacer. Pecadores. La condenación de Dios es para todos los pecadores. Gente que permanece y muere en sus pecados. La persona que murió hoy en sus pecados, frente al juicio de Dios, va al infierno. No necesitamos esperar ese día. Es una mentira del diablo. No, esperemos a ver qué pasa el día del juicio. ¿Para qué querés esperar si el juicio ya está dado? ¿Qué es lo que querés esperar? Bueno, nosotros queremos esperar un sistema corrupto de justicia como el que tenemos en nuestros países, donde los ladrones no van presos, donde los violadores salen en un ratito, donde los gobernantes roban totalmente impunes, matan totalmente impunes, nos llevan a la guerra totalmente impunes, asesinan a poblaciones enteras totalmente impunes. Bueno, algunas personas creen que frente al juicio de Dios nos va a pasar lo mismo que ante las actividades corruptas que tenemos. ¿Todos los ladrones están presos? No, los peores no están presos. Aullad, ricos, aullad, grita Santiago. Vuestras riquezas están podridas. El robo que le has hecho a tus jornaleros grita desde la tierra. Son ladrones, opresores, explotadores de la necesidad humana. No necesitamos inventar nada. Los ricos piensan que los pobres valen un par de zapatos. ¿Pensás que el manual no está completo? No, el manual está completo. Si morís hoy, ¿sabés a dónde vas? No, yo voy a esperar el juicio. ¿Cuál juicio? Si el juicio es nuestro comportamiento.
Es por obras. ¿Acaso no conoces tus obras? Bueno, nosotros tenemos un sistema religioso en total hipocresía, dijo Jesús. No es un invento mío, lo dijo Jesús. Os escribas, los fariseos, ladrones, mentirosos, ladrones, engañadores, oran como pretexto de sus pecados. Y no dijo delitos, dijo pecados. Bueno, olvídense de los fariseos y de los escribas. Concentrémonos en nosotros. Esta noche, si me toca morirme, yo sé exactamente dónde voy a ir. ¿Qué hago? ¿Me engaño a mí mismo? ¿Qué hago? ¿Los engaño a ustedes? No, no pasa nada, hermanos. Nosotros confiamos en Cristo y nos vamos con Cristo. Aleluya. No funciona así. El juicio es por tus obras. Y si tus obras no son las que Dios está esperando, vas para el infierno. Habíamos seguido la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué raro, ¿no? Porque creo que la culpa del pecado tendría que tenerla Satanás. No, porque yo tengo conciencia y decido a quién quiero seguir. No, nuestro problema de pecado y de nuestro problema de nuestros delitos era que estábamos siguiendo a la persona equivocada. La pregunta que hace la doctrina: ¿y quién decide seguir a quién? Entonces, si hubieras tenido buenos amigos, hubieras hecho las cosas bien. Y las hice mal porque tenía malos amigos. Bueno, hermano, ese razonamiento no funciona. Y nosotros sabemos que no funciona. Porque las miles y miles de personas que tenemos encarceladas es porque siguieron los consejos de personas equivocadas. Siguieron los ejemplos de personas equivocadas. Yo leí un estudio hace unos 20 años atrás, un poquito más quizás, tratando de entender la delincuencia en mi condado, acá donde vivo. Y si yo siguiera las directivas de ese estudio, tendría que liberar a todos los presos. Porque psicológicamente hablando, cada preso que teníamos en el servicio cumpliendo una condena, ¿saben cuánto? De los entrevistados, 9,6% solamente estaba siguiendo las directivas de alguien que ya era criminal. 9,6. Bueno, soltemos todos los ladrones, los violadores, soltemos toda esa gente porque realmente lo único que hicieron, pobrecitos, es seguir a la persona equivocada. Realmente no son responsables. ¿Qué tal si hubieran tenido buenos amigos, buenas influencias, buenas familias? No estarían ahí metidos en las cárceles del condado.
Todo eso pasó porque uno de los hijos de una familia que venía a la iglesia lo estaban llevando preso porque, no sé, le gustaba robar carros al muchacho. Estoy hablando de un muchacho que no alcanzaba los 20 años. Un muchacho. ¿Y saben qué? En el trato no era malo, solo que le gustaba robar autos. Hablando con la madre y con el padre, no, es que vivimos ahí en el campo y los amigos que se hizo, todos robaban y él, bueno, decidió que está bien, vamos, si quiero ser amigos de esta gente, mejor vamos a salir a robar. Bueno, déjalo libre, pobrecito, porque si los padres no hubieran vivido donde vivían, si no hubieran estado en el lugar de las trailas donde vivían, bueno, entonces hubiera salido bueno el muchacho. Bueno, eso es 9,6, eso hace más de 20 años. Algo pasó acá. Bueno, el manual dice que nuestros delitos son a causa de haber seguido al príncipe de este mundo conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Oh, se cambió ahora. ¿Se dieron cuenta el cambio? Tenemos una influencia profundamente negativa. Sí, el príncipe de la potestad del aire, Satanás. De repente el Espíritu Santo dice, bueno, esta es una parte de la motivación, pero no toda la motivación de tus delitos. Había otro problemita que tenés que solucionar, que vos querías satisfacer los deseos de la carne. Yo, no el diablo. ¿El diablo quería ponerme bajo su gobernanza? Sí, sí, Satanás quiere ponernos bajo su gobernanza, es obvio. Solo cuando se da cuenta que vos querés vivir, que yo quería vivir bajo los deseos de mi carne. Y no delinquimos por Satanás, delinquimos porque nos pareció más satisfactorio cumplir los deseos de nuestra carne. ¿Quién quiere admitir eso? Bueno, no son muchos. ¿Entienden por qué no son muchos los que se salvan? Porque tiene que haber momentos en nuestra vida donde no, ¿sabes qué? Posiblemente seguía a la persona equivocada, al diablo, sí, yo sé. Y su espíritu opera sobre los hijos de desobediencia. Sí, obvio. Es un espíritu de maldad, es un espíritu de desobediencia, es un espíritu de rebeldía a Dios. Yo entiendo, eso viene del diablo, pero necesita mi aprobación. ¿Y ahí cuál va a ser mi excusa? Bueno, no hay excusa. ¿Por qué la gracia no funciona? Porque la gracia actúa sobre una problemática específica. La gracia actúa cuando yo soy capaz de decir que mis pecados fueron cometidos en plena conciencia de que estaba deleitando mi carne. Ya no es un problema del diablo. La iglesia se quedó en el problema del diablo. Hemos intentado reflexionar sobre eso, ¿no?
¿Qué le pasó a la iglesia de Cristo? Bueno, solamente atiende una parte del problema. ¿Cuál? El que Satanás nos tienta, y Satanás nos lleva de acá para allá, y Satanás nos muestra cosas equivocadas, y Satanás nos miente, y Satanás nos engaña. Todo eso es cierto, pero es una parte del problema. ¿Qué pasa cuando no querés admitir? ¿Qué pasa cuando no quiero admitir que mis pecados fueron cometidos para deleitar mi carne? Ah, no, hasta ahí no llego. Que el Señor me libre del poder de Satanás y reprendemos el espíritu de Satanás en el nombre de Jesús. Eso está todo bien. Pero vas a dejar de satisfacer tu carne para salvar tu alma. Bueno, eso no puedo responderlo. Ahí es donde el manual se vuelve un evento personal. La influencia de Satanás es verdadera. El poder de Satanás sobre el hombre es verdadero. Pero tiene una segunda cara este problema. Es admitir que obedeciendo a Satanás le doy satisfacción a mi carne. Ah, no, hasta ahí no llego. Bueno, entonces la gracia no funciona. ¿Por qué? Un problema de doctrina. Versículo 5. Solo somos salvos por gracia. ¿No se puede ser salvo sin la gracia? No. ¿Qué es la gracia entonces? Bueno, el término gracia, como hemos estudiado en el pasado, espero que esté más o menos claro en tu mente, en tu corazón. El término para gracia es charis, J-A-R-I-S, charis. ¿Qué significa ese término? Se usa muchísimo en hebreo, muchísimo. Este término viene del hebreo, para ser precisos. La gracia, la gracia es un acto donde se le ofrece al agraciado la posibilidad, es una posibilidad, no una imposición, es charis, la posibilidad del pago de una deuda que es totalmente incapaz de pagar. Charis. Jesús usó toda una parábola para intentar poner en el entendimiento nuestro cómo se usa la palabra charis, gracia. O sea, tengo que llegar al punto de entender que no hay manera, no existe una forma, ni en el presente ni en el futuro, de pagar. No importa cuál sea mi esfuerzo, voy a trabajar toda mi vida, no alcanza. Voy a dejar 100% de mi salario, no alcanza. Voy a ofrendar todas mis riquezas, no alcanza. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque estoy haciendo lo que sé hacer. Voy a entregar todo lo que tengo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, no alcanza. La deuda de nuestros delitos y pecados nos
excede. ¿Lo quieren poner en números? Tus posibilidades son 100.000, la deuda son 14 millones. Bueno, te puedo dar 100.000 a cuenta de 14 millones. ¿Qué estás loco? Bueno, es todo lo que tengo. No importa que sea todo lo que tengo, debes 14 millones. Bueno, pero solo tengo 100.000. ¿Cuál es tu expectativa de trabajo para los años que te quedan? Bueno, capaz que alcanzo los 500.000. No entendiste, debes 14 millones, hermano. No, no puedo haber acumulado una deuda tan grande, porque esa es tu deuda. Hay una sola posibilidad, sí, se llama Haris. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el Haris? Ser honesto y considerar que nunca serás capaz de pagar lo que debes. ¿Puedes admitir eso? Uno dice, eso es fácil. No, eso no es fácil. Ojalá fuera fácil. Eso necesita un grado de humildad que la mayoría de los delincuentes y pecadores jamás admitirían. Por eso los salvos son un remanente. Yo, parado delante de Dios esta noche, tengo que admitir que no puedo pagar la deuda que hice. No, voy a servir a Cristo con toda mi alma, voy a entregar todo lo que tengo. ¿Leyeron Corintios 13? Primera de Corintios 13. Puedo entregar mi cuerpo para ser quemado en sacrificio. No alcanza. No alcanza, hermano. Bueno, ¿qué hago entonces? Bueno, ¿qué tal admitir que no sos capaz de hacerlo? Oh, no, eso es fácil. No, eso no es fácil. No, no es fácil. Y no importa las mentiras de los maestros falsos, de los profetas falsos, de los engañadores, de los falsos profetas y maestros, no importa lo que digan, no es fácil. Y son muy pocas las personas que alcanzan la gracia. No, pero es un problema matemático. Si tengo 100.000 y la deuda es 14 millones, obviamente que no puedo pagarlo. ¿Lo querés abordar por un problema matemático? Porque eso querría decir que todos los que saben un poco de matemáticas se salvan. No. ¿Por qué es tan difícil hacerle entender a una persona que delante del Señor no hay manera de saldar nuestra deuda? Me voy a portar bien con todas mis fuerzas. No alcanza a portarse bien. ¿Podemos portarnos bien? Siempre supimos cómo portarnos bien. ¿Entienden, hermanos? Siempre supimos cómo portarnos bien. ¿Y por qué te portaste mal? ¿Por qué hiciste cosas que ofendían a Dios? ¿Por qué hice cosas que ofendían a Dios si yo sabía que no debía hacerlo? Necesitamos un milagro. Verso 6 se llama resurrección. La salvación es nuestra primera resurrección. Si tenemos parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Wow. Se dice fácil, pero hasta que no esté totalmente convencido en mi espíritu de esa realidad,
jamás podré servir a Dios como Él se merece. Los que son parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. O sea, los salvos no tienen que tener miedo al juicio. Si realmente hemos aceptado la gracia, si hemos reconocido nuestra total incapacidad de pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, si vivimos mediante esa gracia, porque por gracia sois salvos, ocurre el milagro. Se llama resurrección. ¿Qué pasó en la resurrección de Cristo? Bueno, en la resurrección de Cristo ya no estaba sujeto a los males de la tierra. ¿Eso le pasa a los creyentes? Bueno, ese es el problema con el manual. Eso le pasa a los creyentes. Pablo dice algo que suena raro y que muchos han terriblemente mal interpretado cuando él dice, me gustaría en estos momentos irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué quería Pablo? ¿Morirse? La verdad es que la gracia ya había hecho su efecto en él. Él no pensaba que seguir vivo en la tierra tenía algún meaning más. Ya está. Si pensamos como el Espíritu Santo nos da a pensar, irnos es la solución final. Morirnos es lo mejor que nos puede pasar. No, ni hables de la muerte. No sé por qué la gente tiene miedo a hablar de la muerte. Si la gracia es efectiva sobre mi vida, morirnos es lo mejor que nos puede pasar. Salir ya de esta locura. Es un circo esto, hermanos. ¿Para quién está actuando Satanás? No sé, a veces miro las noticias, miro cómo pasan las cosas, digo, ¿para quién es este show? Que me peleo, que no me peleo, que le tiro la bomba, no le tiro la bomba, que lo salgo a trancar por corrupto. ¿Para quién es el circo? Hay una canción mundana, cantaba Frank Sinatra, deja entrar los payasos. Es un circo, esto es un circo. Let deja que los payasos entren, dice toda la canción. Sí, es la verdad. ¿Sabes lo que falta a este circo? Los payasos. No hay circo sin payasos. Las personas que nos gobiernan, unos payasos. Los líderes del mundo, unos payasos. Los políticos a cargo de nuestra vida, unos payasos. ¿Cuál es el objeto de seguir? Pues la verdad que no sé. Si alguien viene y me pregunta, ¿cuál es el asunto de seguir y seguir? Para los que han encontrado la gracia, se terminó. Pedro dice, mirá, la paciencia del Señor es esperando hasta el último que decida. Bueno, yo ya decidí. Mi oración es que ustedes hayan decidido. Y después que tomamos la decisión por la gracia, ¿qué queda?
La resurrección nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice el verso 6, y remata el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Podemos tener algo de paz en nuestros corazones? Por supuesto que sí, por supuesto. Dice que la paz de Dios es superior aún a nuestro entendimiento. La paz de Dios supera nuestra capacidad para razonar. Si es que hemos admitido que no solamente pecamos por la influencia del mal, sino que hemos tenido la valentía de admitir que pecamos porque era para la satisfacción de nuestra carne. Y hasta que la persona no llega ahí, el perdón es absolutamente imposible. ¿Por qué robaste? Porque me convenía. Porque mentiste? Porque pensé que me iban a salir mejor las cosas. ¿Por qué adulteraste? Porque pensé que esa era la mejor manera de satisfacción para mi carne. ¿Por qué fornicaste? Porque entendía en ese momento que eso era lo mejor para mí. ¿Puedes admitir eso? Porque si no logro eso, la gracia no actúa. La pregunta a Jesús, ¿no? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Te acuerdas de esa pregunta? ¿Cómo contesta Jesús esa pregunta? Y mirá, el camino es angosto, la puerta difícil de encontrar, y son pocos los que encuentran la puerta de la gracia. Entiendo que nos encantan las multitudes. Sería genial solo para mi ego que fueran 1.500, 2.000, 3.000 personas escuchando este mensaje. Pero eso sería bueno ¿para quién? Para mi ego, porque la verdad sigue siendo la misma, para uno que para 1.000.000. ¿Podemos acceder a la gracia? Sí se puede, obvio que sí se puede. Pero necesitamos un corazón que admita sus delitos. Vamos a ver. Padre, te damos gracias una vez más, porque tu Espíritu realmente es fiel, muy a pesar de nosotros. Y el mensaje de tu palabra, Señor, es bueno a nuestros corazones. La posibilidad de que la gracia tome control de nuestra vida. Tener la honestidad pensar con serenidad sobre nuestra propia existencia y entender que nuestros pecados no fueron cometidos solamente por nuestra naturaleza, sino por una conciencia torcida, equivocada, contraria a lo que esperas de nosotros. Padre, que juntos esta noche podamos hacer de la salvación una certeza para nuestras almas, mucho más allá de lo que nos esté pasando o cómo nos estemos sintiendo. La verdad supera el tiempo. La verdad supera las circunstancias. Danos, Señor, en esta noche la paz que tu salvación promete, la paz de Cristo.
la paz que viene por su gracia. Sé tu Señor sobre nosotros. Te rogamos por Jesucristo, tu presencia en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante. Tengamos en cuenta la palabra. Si necesitan regresar, regresen todas las veces que lo necesiten, hasta que lo entiendan. ¿De acuerdo? Dios les bendiga.